Hola, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Javier Pizarro Quirós. A través del siguiente video les doy la bienvenida a la sesión 2 del curso de dibujo en ingeniería. A continuación comentaremos brevemente algunos aspectos importantes del tema número 2, el lenguaje gráfico. El objetivo de este módulo o de esta sesión tiene por finalidad hacer que el alumno comprenda la importancia de plasmar las ideas a través del dibujo como un lenguaje de carácter universal pero propio del futuro ingeniero, y apreciar las posibilidades que nos aporta el dibujo para generar y posteriormente construir nuestras ideas. Que defina completamente los términos implicados en el lenguaje gráfico. Que emplee los instrumentos básicos de dibujo técnico para la elaboración de planos de diversos formatos. Que identifique los tipos de dibujo técnico aplicados a la ingeniería y sea capaz de reconocer su importancia como medio para plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. Los temas que abordaremos, planificados y detallados en el sílabo, están organizados didácticamente en el aula virtual y están basados en los siguientes puntos. En el lenguaje gráfico, en el cual veremos la definición de conceptos básicos, dibujo artístico, dibujo técnico, importancia, instrumentos, materiales, tecnología, métodos, clasificación y formatos para ingeniería. Iniciamos viendo algunos conceptos básicos. Dibujo es una representación gráfica de algo real, una idea o un diseño propuesto para su construcción. Hay dos clases principales de dibujo, el artístico y el técnico. El dibujo artístico es la representación de la creatividad del artista. El dibujo artístico expresa ideas filosóficas o estéticas, así como emociones. El artista dibuja las cosas tal como las ve, y cada artista ve las cosas de una forma propia y particular. Por el contrario, el dibujo técnico es una forma de comunicación gráfica que se caracteriza por ser gráfica, universal y precisa. El dibujo técnico describe de forma exacta y clara dimensiones, formas, características y la construcción de un objeto o idea que se quiere reproducir. ¿Qué hace al dibujo técnico diferente de cualquier otro tipo de dibujo? La diferencia principal es que el dibujo artístico en general es muy subjetivo y abierto a la interpretación. Por otro lado, el dibujo técnico es absolutamente claro en lo que se muestra y o representa, y hay muy poco espacio para la interpretación. Referente a los tipos de dibujo artístico, podemos mencionar las pinturas, las caricaturas, los animados y los dibujos publicitarios. Entre las pinturas podemos mencionar los paisajes, los retratos, los bodegones, etc. Respecto a los tipos de dibujo técnico, podemos clasificarlo de varias formas. En este caso veremos las dos formas más importantes, según su uso y según la proyección o forma de representación. Según su uso, el dibujo técnico como forma de expresión engloba trabajos como bosquejos y o croquis, esquemas, diagramas, planos de acuerdo a su uso, representaciones de todo tipo de elementos mecánicos, planos de arquitectura, etc., resueltos mediante el auxilio de conceptos geométricos donde son aplicadas la matemática, geometría, diversos tipos de perspectivas,
escalas, etc. Según la proyección o forma de representación, tenemos el dibujo técnico con representación bidimensional o 2D y el dibujo con representación tridimensional o 3D. En el caso del 2D es aquel en que se representan en el papel solo 2 dimensiones del objeto de las 3 que tiene. Normalmente suele representarse por medio de las vistas del objeto. En el dibujo tridimensional se representa en el papel las 3 dimensiones del objeto. Se suele representar por medio de la perspectiva. Observando nuestro gráfico correspondiente a la estructura conceptual del dibujo, podemos identificar principalmente métodos de trazado, normatividad, sistemas de proyección y aplicación de tecnología. Dentro de los métodos de trazado podemos distinguir al dibujo a mano alzada y el dibujo trazado con instrumentos. En el dibujo a mano alzada, si bien es cierto todo el dibujo se realiza a mano, incluso el dibujo asistido por ordenador, para hacerlo debemos emplear las manos. La particularidad del dibujo a mano alzada está dada precisamente como su nombre lo indica, en que debe realizarse con la mano alzada, teniendo libertad de movimiento en la muñeca para realizar este dibujo y trazar líneas. También se conoce esta técnica como dibujo a pulso, porque no emplea ninguna herramienta auxiliar, excepto el lápiz y la mano. El dibujo a mano alzada no se hace a escala, pero mantiene las proporciones. Para obtenerlas se emplean trucos muy simples, como tomar medidas con el brazo extendido, ayudándonos con un lápiz, y estas medidas luego son trasladadas al papel. Dentro de la técnica del dibujo a mano alzada distinguimos varios tipos: la caricatura, dibujo de paisaje natural, dibujo artístico, croquis. En el dibujo trazado con instrumentos, este suele realizarse por medio de instrumentos especializados, observando ciertas reglas o normas. Para seguir correctamente estas normas es de gran importancia para el dibujante contar con una serie de instrumentos de dibujo para poder desarrollar el dibujo. Las ideas y diseños iniciales deben ser muy precisos. En el dibujo técnico tradicional se usan una serie de materiales o instrumentos de dibujo que son de gran importancia para que el artista lleve a cabo sus obras. Por ejemplo, tablero de dibujo, regla T, escuadras, compás, papel, lápiz, escalímetro, estilógrafo, reglas, transportador, borrador, etc. Dentro del dibujo a mano alzada cabe resaltar el croquis de toma de datos, el cual es un bosquejo a mano alzada y se constituye en el fundamento del diseño arquitectónico. Sus finalidades pueden ser diversas. Principalmente cumple una función documental cuando lo usamos como medio de toma de datos in situ. Por ejemplo, el croquis de un solar, terreno o parcela. Cuando hacemos levantamientos de planos de edificaciones. Cumple una función proyectual cuando lo usamos como estudio y análisis en gabinete, en un detalle constructivo, esquemas de instalaciones, trabajos de decoración y de interiores, diseño industrial. Cumple una función didáctica cuando lo usamos como comunicación,
a pie de obras o in situ, como también le llamamos. Por ejemplo, tenemos los dibujos de organización de obra, los dibujos de detalle de ejecución, dibujos de detalles de taller. Como sus técnicas de apoyo, podemos mencionar técnicas auxiliares para la medición de cotas inaccesibles, fotografía, video, utilización de técnicas topográficas, GPS, drones. Respecto a la normatividad relacionada al dibujo, líneas, alfabeto, signología, dimensiones, podemos decir que las normas internacionales no tienen carácter obligatorio. Son recomendaciones para que los organismos nacionales de normalización las adopten como suyas según vaya siendo posible. Para que un dibujo en ingeniería cumpla su función, esto es, comunicar con precisión las características de diseño y o de ejecución de un elemento industrial, es necesario definir previamente la norma seguida para su representación. En el aula virtual encontrarán información detallada respecto a normas internacionales y nacionales. En Perú tenemos la norma técnica peruana, NTP, cuya revisión y difusión está a cargo del INDECOPI. Y por último, cuando hablamos de tecnología, podemos ver la importancia, evolución y desarrollo en el tema, ya que en la antigüedad el gran problema era que si alguien se equivocaba o derramaba la tinta en la lámina, había que volver a hacer todo el dibujo otra vez. En otros casos, el alumno no tenía buen pulso y al momento de pasar el estilógrafo, malograba la presentación del dibujo, es decir, demandaba mucho tiempo y dinero. Sin embargo, hoy en día aparecen potentes PCs y plotters a precios razonables y software diverso para dibujo asistido por computadora. Estas herramientas nos permiten ahorrar considerablemente tiempo y dinero, por lo cual su uso es una necesidad básica de cualquier ingeniero. El más popular es el AutoCAD de Autodesk. Así también tenemos que la tecnología para escáner e impresoras 3D han evolucionado notablemente, habiéndose alcanzado a desarrollar impresoras para construcción de edificios y escáneres 3D. Podemos concluir este tema, lenguaje gráfico, resaltando las siguientes ideas. El dibujo técnico se aplica a cualquier dibujo empleado para expresar ideas técnicas y se caracteriza por ser gráfico, universal y preciso. Las normas internacionales no tienen carácter obligatorio, son recomendaciones para los organismos nacionales de normalización a fin de que se adopten como suyas según vaya siendo posible. Es importante que el profesional de ingeniería sea capaz de reconocer la importancia del dibujo técnico como medio para plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. Estimado alumno, tu participación durante el desarrollo del tema es importante. Para ello, te recomiendo te organices y planifiques tu tiempo para poder cumplir con los compromisos académicos asumidos y que son necesarios en la asignatura. Me despido deseándote éxitos en tu formación profesional.